Yo tenía una joyita que era la despedida del presidente Boric hacia el cuerpo diplomático. Creo que pasó muy, muy Muy piola y un inadvertida, poquito lo que sí. se planteó Fue hace ahí. 2 días, ¿no? Sí, pero la verdad es que estoy un poco abismada de la cantidad de cosas que están pasando. Número uno, que se eligió el nuevo presidente de Perú, que va a estar en el cargo por unos meses. Eh, la verdad es que contribuye a la sensación de inestabilidad de la figura del nuevo presidente peruano. Podemos hablar sobre eso. Además de eso, se ha reportado que Trump está a punto de atacar Irán, Claro. una guerra mucho más seria, más importante que los ataques breves que sucedieron hace algunos meses. Fuera de eso, por golpista, el expresidente coreano ha sido encarcelado de por vida con trabajo forzado. Ese es un caso extremo de cómo se castiga el intento de golpismo. Eso pasó de madrugada. De madrugada. ¿Te acuerdas que eso fue el 2024? Cuando Eso él trató de imponer la ley marcial. Sí, Y exacto. luego fue Y destituido. sorprendió al mundo lo que pasó Sí. en Corea del Sur, un país muy bien gobernado de otra forma. Y finalmente lo que pasó esta mañana, que es el ex príncipe Andrés, tenemos que decir ex príncipe porque el rey le ha quitado hace varios meses su título, ha sido arrestado, pero en la propiedad de Sandringham, que esa propiedad no es un palacio probablemente tal, es una propiedad privada donde vive el rey y su familia. Y a él se le asignó como una casa en esa propiedad y ahí es donde ha sido detenido. Sí, y allanada por Scotland Yard. Exacto. Es muy Sí. impresionante. ¿Qué tal? Notable la joyita geopolítica Dice que total. estamos en mediados de febrero. Que un día cualquiera. Oye, Día pero cualquiera. lo del príncipe Andrés no tiene que ver, o sea, tiene que ver con el caso Epstein, pero Sí. no con sus aberraciones sexuales, sino que No. tiene que ver con que se lo acusa de haberle aportado información, eso comentábamos delante, información particular financiera a Epstein para sus propios negocios en Inglaterra. Financiera y confidencial. Y confidencial. Sí, Claro. sí, Claro, bueno, y para el, El problema es lo confidencial. claro, y que en algún minuto se intentó comprar un silencio al respecto, ¿no? respecto a esto, no, fíjate que era un rumor que circulaba que nunca se lo debió haber nombrado en ese cargo. Una, porque él no tenía competencia. Dos, porque en realidad estaban buscando qué trabajo darle, porque él no quería colaborar en nada de lo normal que es cortar cinta y ese tipo de cosas. Él quería otra cosa y empujó en la Cancillería hasta que le inventaron este rol para el cual él no estaba calificado, y que él tomaba las Que era un relaciones rol como ligado al comercio exterior. como ser un representante desde la realeza para la oficina de inversión del Reino Unido, Ya. donde él trabajaba con diplomáticos. Algunos de los diplomáticos que trabajaron con él yo los conocí y se quejaban amargamente de tener que lidiar con el príncipe Andrés, que no estaba calificado y que además tomaba las relaciones de Estado como si fueran propias. Y eso también se transparenta ahora en esa correspondencia con Epstein que ha sido revelada, y que en realidad es tan extensa que posiblemente a raíz de esto salgan otras cosas. Hay que decir que el caso que tú mencionas de sus aberraciones sexuales o con menores, particularmente el caso de Virginia Giuffre, que es una víctima que escribió un libro al respecto y que se suicidó, él llegó a un acuerdo extrajudicial con ella. Por lo cual eso no puede seguir adelante. Esa parte de su prontuario está cerrada, pero podrían salir otras cosas. Y eso es lo que se decía, que la reina le había pasado la plata. Todo eso. Exacto. Oye, y el... No, perdona, ¿querías continuar? Que en realidad esto, aunque está siendo tomado de esta manera y que el rey deslizó hace un par de semanas que él estaba dispuesto a que se arrestara a su hermano, de todas formas es un gran golpe para una monarquía que ya no tiene el aval del carisma y la solidez que representaba la antigua reina. La reina madre. Oye, no, a ver, que a propósito de toda esta conversación que plantea y el caso Epstein, ¿cómo el poder, y con esto no estoy exculpando a los degenerados, a los perversos que han participado en esta tremenda red de pedofilia, pero cómo el poder termina corrompiendo a los seres humanos en gran medida porque no tienen ningún control, ninguna accountability respecto a lo que hacen? Es decir, esto nos debiera llevar también a pensar hasta dónde el puro hecho de la moral o la conciencia o la ética individual es capaz por sí sola de poner coto a los abusos que muchas veces los seres humanos acometemos producto de no tener ningún control, ninguna rienda para cuidar, controlar y de alguna manera morigerar nuestras conductas, nuestros impulsos, nuestros deseos. Y aquí no estamos hablando de personajes Terian, pero estamos hablando de que la biología inevitablemente nos lleva y nos conecta con el mundo animal, donde nuestros impulsos a veces
sin ningún tipo de control y sin ninguna capacidad institucional de ponerles coto, ponerles control, bueno, se pueden desbocar y desbordar. Con esto no estoy diciendo que sean sacándole la responsabilidad a los personajes que participan. Lo que estoy planteando es la importancia del control institucional del poder. Y por esto mezclo lo que está pasando en Perú, mezclo lo que está pasando con Donald Trump y cómo las instituciones y la institucionalidad, ya no solo en los distintos países, sino que a nivel internacional empieza a derretirse de alguna manera o a desaparecer. Y eso hace que los gobernantes, la gente que tiene poder, y hoy día la gente que tiene además el poder militar y la fuerza, puedan tener manga ancha para hacer muchas cosas porque no hay control. Y con esto voy a volver al caso Epstein. No creo que sea gente inocente, ni mucho menos. Solo estoy planteando que la pregunta es, ¿qué le pasaría a muchas personas si en el escenario de tener tanto poder pueden o son captadas por la red de este pederasta? No digo que todos caerían en la misma conducta porque hay mucha gente. Pero lo que quiero decir es que esto tiene también que ver con la alucinación del poder y la falta de control que la gente tiene. Porque pensar de que como seres humanos nosotros tenemos un nivel de conciencia moral, de super yo, de culpa y responsabilidad, por defecto, independientemente del cargo o la posición que ocupemos, creo que es ingenuo, porque el poder vuelve loco a mucha gente. En algunos casos, la corrupción, vamos al caso peruano y otras cosas más, en otros casos, las perversiones como las que hemos conocido en el caso Epstein. Entonces, con esto cierro la reflexión que me surgió a partir de lo que conversaba la Paz. No es baladí cuando la arquitectura mundial que nos hemos dado para tratar de convivir los distintos países empieza a perder crédito, empieza a perder confianza social y política, y además empieza a desacreditarse por la propia gestión incluso, ¿te fijas? Te paso el tiro la palabra, Paz, pero a propósito de lo que dice Cristian Valdivieso respecto de personas comunes y corrientes que a lo mejor accediendo al poder quizás sí también tendrían las mismas conductas, digamos. Pero incluso antes de eso, ayer estaba leyendo una entrevista que dio Giselle Pelicot a El País. Ella dio 2 entrevistas, por lo que yo sé, al New York Times y al País, hace 2 domingos. Hace menos, pero también a los medios franceses dio más. Sí, claro, sí. Porque apareció su biografía, digamos. De hecho, apareció ayer o antes de ayer en español. Y en la biografía, el periodista del diario El País le pregunta por un experimento que hizo la prensa francesa, que replicó más o menos los mensajes que el marido de Giselle Pelicot ponía en la internet, ofreciendo a su mujer. Claro. Hicieron los servicios de su mujer, los supuestos servicios, claro. Hicieron una imagen bueno, la entrevista es impresionante. Yo leí la del País, no leí la del New York Times ni leí la francesa, pero la del País es muy impresionante. Con inteligencia artificial reproducen la foto, no sé qué, y en pocas horas tienen respuestas. Tenían 36 respuestas. O un poco más de 30 respuestas. O sea, y esa es gente normal, común y corriente, no hay gente con poder, que está dispuesta a ir a violar a una mujer sometida, digamos. Es una cosa absolutamente increíble. Sí. O sea, es como, aparentemente es como de la naturaleza humana, pero me acordé de eso a propósito. Es una gran reflexión. Yo también había pensado en las entrevistas del caso Pelicot como joyita, porque me parecen realmente espeluznantes. Y creo que todo el mundo debiera leerlas. Y al mismo tiempo tienen un tono particularmente optimista por la víctima, en particular por la protagonista. Bueno, es eso, porque como alguien intenta recuperar su vida, de hecho su libro en francés se llama La alegría de vivir, después de todo lo que ella ha vivido, y cómo lo está haciendo, cómo lo intenta lograr y recomponer su familia, que sus hijos, por lo menos su hija también fue abusada. Sí. Bueno, tengo que hacer una precisión. El caso Epstein es más que solo pederastia, porque hay, por ejemplo, sus vínculos simplemente con el mundo financiero, con el mundo de la academia. Son vastos, con la realeza, incluso si él no está proveyendo servicios. O sea, él se hizo de una red de contactos inigualable en el mundo de la élite más cerrada normalmente, y logró que personas normalmente desconfiadas confiaran en él, sus secretos más oscuros. Entonces, de hecho, ayer vi una foto de una librería en Noruega. La realeza noruega también está tocada por este caso. La princesa heredera era íntima amiga de Jeffrey Epstein. Entonces dice, en la librería hay una sección especial que se llama
Epstein, y están las biografías de todas las personas importantes del mundo que son amigos de Epstein, y son muchos. O sea, Bill Gates, Larry Summers, que era el presidente de la Universidad de Harvard, la misma princesa, el príncipe Andrés, y un montón de otra gente importante, a la cual, como dice bien Cristian, él logró acceder sobre la base de una inteligencia superior, que eso así, él es conocido por eso, y cómo él podía hacer que estas personas confiaran en él, a un punto de que, se liberaran completamente los que iban a su isla. Y al mismo tiempo, el punto de Iván es que no se necesita ser una persona con tantos recursos y poder también para soltar en internet cuáles son tus pasiones ocultas y tus perversiones. Bueno, tiene también mucha validez este punto acerca de cómo hay accountability respecto a cuando tú transgredes la ley. Y por eso es que a mí, por ejemplo, me chocó la dureza de la ley de Corea del Sur respecto de un presidente golpista. Es cierto que ese tipo de conducta generalmente es penada porque es un delito especial, constitucional, un atentado contra la democracia. Pero en Estados Unidos fuimos todos testigos de un intento de golpe de Estado hace 4 años y un poquito, en vivo y en directo, que no llegó a nada, de intentos de robarse las elecciones, que no llegó a nada. Entonces, al mismo tiempo, en una democracia se supone tan sólida y que da elecciones a otros como Estados Unidos, pueden haber fallas muy profundas respecto a cómo la legalidad se aplica, y al mismo tiempo hay otros países, y aquí incluyo también a Perú, donde todos los presidentes de los últimos años, salvo uno, han terminado en la cárcel. Entonces, ¿y qué nos dice eso? Porque el país intenta sobrevivir, la economía intenta sobrevivir cuando se cambian los presidentes todos los años. Obviamente que al final eso, aunque haya un muro de contención, tiene un efecto. Así que creo que estamos viendo signos de que las instituciones están crujiendo a todo nivel.